Esta gloria en el libro de Ezequiel se encuentra en ciertos lugares muy específicos. Viene de direcciones específicas. Cuando se levanta del suelo, hace ruido. Se puede escuchar incluso si está dentro de los muros del templo. Puede ser escuchado por quien está afuera. En fin, hace toda una serie de cosas, por lo cual estamos autorizados a pensar que la gloria de Dios es algo muy diferente a lo que dice la exégesis teológica. Hola, hola, mi nombre es Denise Serna. El día de hoy les traigo un video de Mauro Bilino, quien es un escritor italiano, quien inició como traductor del hebreo antiguo en el Vaticano y ha publicado más de 17 libros del Antiguo Testamento que tradujo literalmente él con la editorial San Pablo. Desde el 2010 empezaba a contar lo que descubrió, lo que está realmente escrito en los textos antiguos, tanto hebreos como griegos. En esta ocasión, pues los dejo con algunas recomendaciones que da para leer la Biblia. Así que sin más, pues ahí está. Buenos días a todos. Me hace un poco sonreír porque toda esta es la torre de Biblias que realmente consulté para transmitir en este video. Un concepto que verás será muy simple y sobre todo respetuoso con este llamado texto sagrado. Así que no te preocupes, solo veremos algunos, pero será muy interesante. Cuando hablamos de lenguas antiguas, incluso cuando existe el acuerdo de todos los estudiosos del mundo sobre el significado de un término, bueno, ni siquiera en esta situación hay certeza. Entonces, esta es la base que debe empujarnos a hacer un examen de conciencia. Mientras tanto, cuando decimos que tenemos certezas acerca de la Biblia, ya sabemos, pretendemos, creo que, porque a la luz de todas estas cosas es honesto decir que podemos fingir. Solo debemos reflexionar precisamente cuando escuchamos la Biblia. ¿Es esto? ¿O la Biblia dice esto? ¿La Biblia dice esto otro? No, todas son interpretaciones. Por lo tanto, lo que podemos hacer es intentar una lectura literal. Por ejemplo, en este libro he examinado toda una serie de aspectos relacionados con los problemas de las traducciones, del término Elohim. También he examinado las objeciones de los exegetas. También he escrito más de 30 páginas dedicadas al problema. Y digo que si Elohim fuera verdaderamente único o en singular, la Biblia sería un lío casi incomprensible. Creo que ante todas estas premisas, ante las distintas traducciones y ante las incertidumbres, lo más honesto sería hacer lo que les diré en breve. Digo incertidumbres porque hablando del término Elohim, y este es el primero de los términos por los que les doy esto, me gustaría dar esta indicación, esta sugerencia. Es un término que no se sabe cómo traducir. Hay muchas formas posibles. Por ejemplo, se traduce teológicamente como Dios. Pero sabemos que Dios no existe en la Biblia, que Dios es un elaborado por la teología posterior. No existe. Dicen los propios exegetas judíos, en el idioma hebreo no hay ni siquiera un término que signifique Dios, entendido como una entidad espiritual y trascendente para ser adorada. Por tanto, Elohim también se traduce como jueces, legisladores, gobernadores, los luminosos, los de arriba, y así sucesivamente. En conclusión, no se sabe. Esto es lo fundamental y como no sabemos, debemos tener o ser correctos para decirlo. Porque los términos que se usan para traducirlo son todos términos en cuanto a las funciones. Ya hemos visto que cuando en algunos videos, comparando la Biblia y Homero, indican las funciones de los Elohim, ciertamente, quienes eran jueces, legisladores, lo hicieron como gobernadores. Pero ¿quiénes eran? Es decir, ¿qué quiere decir Elohim? No se sabe. Pero primero vimos que esta torre de Biblias que consulté en base a la traducción, para dar un ejemplo de esta incertidumbre, de Génesis 20:13, donde Abraham cuenta su historia, y ahora veamos, esto es un pasaje en el que Abraham cuenta su historia y dice:
Cuando los Elohim me hicieron vagar de mi casa, ves que aquí está el verbo que está traducido en plural. Y en efecto, en la identificación verbal también aquí se indica que está en tercera persona del plural. Y por tanto no hay duda. Esta es la Biblia traducida para, digamos, eruditos, para los que saben hebreo, para las facultades de teología y por lo tanto claramente la traducción es interlineal. Se debe respetar exactamente lo que está escrito en hebreo. Esta es la guía de todas las formas verbales presentes en el Antiguo Testamento con un análisis gramatical y ahora veamos cómo se indica ese verbo que acabamos de ver. Ves que también en la guía de las formas verbales del Antiguo Testamento, este verbo indica la forma del tercer plural común. ¿Por qué es común? Esto se debe a que dado en que las formas singulares hay una distinción entre masculino y femenino en los plurales, no existe tal distinción. Como ya hemos visto antes, este verbo es indudablemente plural. Ahora veamos cómo se trata en cambio en las traducciones presentes en las Biblias para familias. Aquí está la traducción que está en la Biblia, por así decirlo, para las familias. Como puede ver, el verbo se traduce en singular, por lo que tenemos una clara distinción en Biblias para eruditos que para aquellos que saben el hebreo. El verbo se traduce correctamente en plural. En cambio, para las familias, que obviamente debe tener una traducción teológica, es decir, una traducción que resalte la posible existencia de un solo Dios, el verbo se traduce en singular. Pero lo interesante es que estas dos Biblias son publicadas por la misma editorial católica. Por lo tanto, una Biblia para eruditos con una traducción correcta y una Biblia para las familias con traducción teológica en su lugar. Entonces, has visto que en las Biblias, entre la Biblia para eruditos y la Biblia para las familias hay una diferencia. Ahora bien, aquí están todas las Biblias con la traducción en singular, porque son Biblias para familias, por ejemplo, la Biblia de Lutero, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Concordato, la Biblia en la versión de James, en resumen, la Biblia en inglés en la versión de King James, otra Biblia en inglés, la Biblia de la Conferencia Episcopal Alemana, la Septuaginta, que es la Biblia que los judíos tradujeron en Alejandría de Egipto al griego. Hagia Graphe, que es la Biblia que se usa por los ortodoxos. La Biblia publicada por la Casa de la Biblia en Ginebra, que publica las Biblias en todos los idiomas del mundo. Otra Biblia francesa. Es decir, todas las Biblias dedicadas a las familias tienen la traducción en singular porque Elohim debe ser traducido como Dios. Repito, y no sabemos qué significa. Sin embargo, dentro de estas Biblias hay algunas que prestan atención al tema. La Biblia de los Testigos de Jehová traduce el verbo al singular. Dice, y cuando Dios hizo que me alejara de la casa de mi padre, pero en la nota, al versículo 13, hicieron que erraran, dice, plural, para estar de acuerdo con Elohim, que es en plural. Entonces es como decir, hacen la traducción teológica, pero en la nota ponen la corrección para señalar que la verdadera traducción sería otra porque tanto Elohim como el verbo están en plural. El mismo problema surge, por ejemplo, Rav Darío Disegni, que publicó su traducción de la Biblia y él también traduce al singular cuando dice, cuando Dios me hizo vagar. Pero en la nota también, en el texto el verbo en plural se usa refiriéndose al único Dios. Dice obviamente la interpretación teológica porque se habla a un pagano. Es decir, que el verbo se usa en plural porque Abraham le estaba hablando a un pagano. Esa es una explicación. Que, podemos aceptarlo o no, pero es un intento de explicar por qué Elohim y el verbo es en plural.
están escritas en plural, pero en realidad deben traducirse en singular porque se habla con un pagano o a un pagano. En relación al mismo verso, esto siempre para mostrarte cuál es el grado de incertidumbre, Rashi de Troyes, que es el más importante, ya lo hemos visto en otros videos. Rashi comenta este verso, dice, el verbo está en plural, pero no debería sorprendernos, porque en muchos pasajes los términos que indican divinidad o autoridad están en plural. Bueno, no quiero entrar en los méritos de estas discusiones, porque no han salido de ellas, no han salido de estas discusiones desde hace siglos, porque para refutar aquí esta afirmación bastaría con solo leer el Salmo 82, pero no quiero hacerlo porque sería una discusión inútil, de la cual no se saldría. Basta tomar lo que, por ejemplo, escribe el profesor Emanuel Top de la Universidad Hebrea de Jerusalén en su texto crítico de hebreo bíblico, en la edición del 2001, donde dice, Elión, él y Yahvé no son varias formas para indicar al Dios de Israel, pero sí en realidad corresponden a tres individuos diferentes. Una vez cita Deuteronomio 32:8, que cito a menudo, una vez más cita el Salmo 82, ya con esto sería suficiente para impugnar esto. Y él también habla de una asamblea de los Elohim. En resumen, digamos, no queriendo entrar en discusiones, voy a afirmar que Elohim es singular o plural porque no se saldría de eso. De todos modos, luego hacemos algo que en mi opinión es lo único comportamiento inteligente que se puede hacer o tener, y ahora les doy un ejemplo y se los explico. Entonces, para evitar cualquier discusión, cuando en la Biblia se lee, para indicar esta categoría de individuos, Elohim es plural, Eloah, que es singular, él, que es singular. Tenemos en cuenta que esto es como decir una raíz que vuelve. Por ejemplo, en arameo tenemos, normalmente se transcribe como Elahá. En siríaco tenemos Alahá. En hebreo, en árabe, Ilah. Y luego podemos identificar al único Dios con Alá. Ya sabes que los árabes dicen que es decir, no hay divinidad, no hay Dios aparte de Alá. Y Mahoma es su mensajero, su profeta. Primero leímos Garbini, pero todos los eruditos, incluidos los exegetas judíos, nos dicen que nadie en el mundo lo sabe y que nunca lo sabremos. Cómo se leyó la Biblia originalmente, porque fue escrita sin vocales. Comprenda que la asonancia entre estos términos es una ausencia de conocimiento sobre cómo se vocalizaron esas palabras. La asonancia es al menos asombrosa. Así que realmente estamos dentro de la misma categoría de individuos también desde el punto de vista del nombre. Tengamos presente que cuando se vocalizó el hebreo, Alá se estaba extendiendo rápidamente en el Mediterráneo y por lo tanto, quién sabe, tal vez se establecieron ciertas vocalizaciones de una manera particular solo para resaltar, no lo sé. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a todas estas incertidumbres sobre los significados? Hemos visto en las traducciones de los verbos, en las explicaciones de por qué los verbos se usan en plural, aunque teóricamente Elohim indicaría al único Dios. En la forma de no saber hacemos una cosa muy simple y respetuosa con los autores, los antiguos autores hebreos. Cuando en la Biblia que tenemos en casa encontramos el término Dios, lo reemplazamos por Elohim. Y sé que en la Biblia también hay estos términos. Elohim está ahí 2.600 o 2.700 veces. Eloah, 50 veces. Él, 250 o 260 veces. La sustancia no cambia. No nos preguntemos el problema del significado, no nos preguntemos el problema de los verbos en singular o en plural. Simplemente hagamos esta sustitución
y releamos la Biblia así. Pero hay otras palabras que quiero sugerir un reemplazo. Así que aquí me limitaré a hacer una breve síntesis, precisamente para indicar cuáles son los términos de potencial discusión que deben ser absolutamente evitados, porque obviamente cuando hablamos de la gloria de Dios, la exégesis teológica pretende referirse a uno de los atributos espirituales de Dios, pero la Biblia cuando habla de esta cosa aquí, no es casualidad que use el término cosa, hace declaraciones muy concretas que me limitaré aquí ahora a resumir. Entonces, la Biblia nos dice que Dios no lleva siempre la gloria con él. Yo uso el término Dios a propósito para señalar las contradicciones. Cuando Moisés quiere ver la gloria de Dios, tiene que pedirle. Y Dios le dice, prepárate para mañana por la mañana, en el sentido de que yo te la mostraré mañana por la mañana. Y dice, cuando paso con mi gloria, por tanto la gloria es una cosa pasajera, no la debes encontrar de frente porque si la enfrentas te mueres. Mi gloria te mata. Es decir, que Dios no está en grado de controlar los efectos de su gloria. Pero le dice a Moisés, si cuando paso con mi gloria te escondes detrás de unas rocas, mi gloria no te mata. Significa que unas simples rocas pueden hacer lo que Dios no puede hacer. Es decir, controlar o mitigar los efectos de su gloria. Luego, avanzando en la Biblia, encontramos esta gloria en varias otras situaciones. Dios la usa en contra de sus enemigos. Esta gloria en el libro de Ezequiel se encuentra en ciertos lugares muy específicos. Viene de direcciones específicas. Cuando se levanta del suelo, hace ruido. Se puede escuchar incluso si está dentro de los muros del templo. Puede ser escuchado por quien está afuera. En fin, hace toda una serie de cosas, por lo cual estamos autorizados a pensar que la gloria de Dios es algo muy diferente a lo que dice la exégesis teológica. Sin embargo, el propósito de esto es leer la Biblia, entenderla y evitar perder el tiempo en discusiones inútiles, porque llevan décadas y décadas, que no puedo decirles con franqueza si en los últimos siglos cuántos hay que hayan resaltado ciertos elementos de la gloria. Sin embargo, para evitar discusiones hacemos esto. Cuando encontramos gloria de Dios, escribimos Kabod y si queremos de Yahvé. Sin preguntar qué significa. Por tanto, quitemos el término gloria, escribimos Kabod y así respetamos los autores bíblicos antiguos. No vamos y nos deslizamos en la espiral de la que no se sale de discusiones sobre el significado de gloria, sino poniendo Kabod y leyendo Kabod en las Biblias que tenemos en nuestros idiomas. Respetamos la Biblia. Respetamos a los autores, evitamos discusiones inútiles, pero leyendo atentamente el contexto que siempre está alrededor de este término. Entenderemos todo perfectamente. Sin embargo, les informo que estas indicaciones que estoy dando en estos videos también se pueden encontrar en este libro, La Biblia Desnuda.